diferentes temas. Sería el martes. Ya logré concretar con él y me dijo que sí podía. Bien, entonces hoy vamos a empezar, el día de hoy, es hablar cómo incorporar esta librería que les estaba mostrando, que es una librería muy conocida en JavaScript para lo que es visualización de datos. ¿Cómo se trabaja esta librería? Esta librería normalmente lo que hay que hacer es instalar, se puede trabajar con Angular y hay básicamente en la misma librería de Char, dicen acá que uno debe instalar el módulo y lo básicamente hay que decirle npm install char.js, es decir acá yo le digo npm install char.js. Al instalar esta librería, debe instalarse otra, digamos, herramienta de apoyo para visualizar o trabajar con esta librería gráfica. Y es básicamente, aquí la tengo, que han desarrollado lo que es la ng2char. Básicamente, esta librería o este módulo es una directiva que han desarrollado en Angular para que trabaje con base a esa librería char.js. Entonces, para poderla instalar, básicamente, lo mismo, hay que darle npm install --6 ngchars. Entonces, básicamente, se colocan estos dos comandos acá y se dice npm install ng2char. A veces pueden presentar conflictos estas dos librerías, entonces usualmente lo que hay que instalar es esta adicional, este comando que ven aquí, que se llama npm install -de @typoschar.js, ¿sí? Debido a que ocasiona problemas en las versiones y usualmente si les presenta problemas, entonces este @nets lo que indica es instáleme la última versión de esta librería ng2char. ¿Dónde puedo mirar si las librerías están instaladas? Entonces, una vez yo ya tengo lo que es instalado las librerías, ustedes saben que en Angular hay algo que se llama el package.json. Y el package.json básicamente, este es muy importante, por eso siempre deben subirlo en los repositorios, porque este es el que, digamos, reemplaza el directorio nomodules, ¿sí? Este es básicamente el que me va a decir qué módulos he instalado en Angular, qué versión de Angular he trabajado y qué dependencias necesito. Entonces, cuando uno le dice, uno descarga el código de ustedes casi siempre desde el repositorio que ustedes comparten sin el directorio nomodules, uno simplemente le da el comando npm install y él lee a partir de ese comando, lee este directorio porque son las diferentes dependencias. Entonces, si ustedes ven aquí, hay una dependencia que se llama char.js y dice la versión que ha instalado. Esta de acá abajo no es. Esta de acá abajo me había confundido y le había colocado char sin el punto. Entonces, es esta dependencia y tienen que buscar la otra que aparece acá abajo, que es ng-chars. Entonces, en ng2char deben fijarse que debe estar una versión no muy vieja, que sea 2. tanto, sino que sea a partir mayor de la 3.0, debido a que esta librería se ha actualizado, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. En caso tal, por eso les decía que si no, adicionan este comando, que este comando, el @nets, después de npm install ng2-char @nets, lo que hace es instalar la última versión de esta directiva ng2char. Ahora bien, ya yo tengo esto, básicamente, esta es la página también, es una página que no es, digamos, se llama valorsoftware.com, donde alguien hizo la directiva de ng2char, la compartió dentro de GitHub, ¿sí? Y acá está la documentación.
inclusive aquí dice @mes para instalar la última librería. Explica cómo trabajar la librería. Entonces, una de las formas es, primero, hay que importar el módulo. Entonces, para importar el módulo, debo colocarlo en NoModule o debo colocarlo, en este caso, yo como estoy con Ionic, entonces debo colocarlo en el módulo padre, no dentro del home, sino debo colocarlo en app module. Entonces, en app module yo no debo colocarlo, ustedes deben colocarlo si lo van a trabajar en Angular. Yo solamente debo colocar este módulo donde lo voy a trabajar, que sería en la página que vimos ayer, que era privado. Entonces, en privado módulo, lo que yo hago acá es importar este import chart módulo ng2chart y lo importo acá directamente. Una vez ya lo he hecho, entonces ahora lo que sí vamos a hacer es desde el lado de la vista. Lo vi, te quedó fantástico, mía. Toda una tecnóloga. Entonces, desde el lado de la vista, lo que vamos a hacer básicamente ¿alguien tiene el micrófono encendido? Está entrando ruido, por favor. Entonces, desde acá, lo que podemos hacer, entonces, básicamente es, vamos a colocar cómo se trabaja esa librería. Entonces, voy a ir acá en la información de acá abajo. Para mostrarles que la información es fácil. Entonces acá vamos a mirar en mi casa había solo. Sí. Y si usted silencia al compañero Giancarlo, que como tiene el micrófono todavía abierto. ¿Quién es Giancarlo? Ok, ya lo silencio. Listo. Giancarlo Ferreto, eso, bueno, gracias. Bien, entonces aquí básicamente en el valorsoftware.com, en esta parte que vemos, dice unas maneras o alternativas para trabajar también en manera esquemática. Y por ejemplo, en este caso yo trabajé con bar chart. Bar chart, la representación gráfica es esto, es decir, está visualizando dos datos y lo está visualizando en un tipo de gráfica de barras. Entonces, básicamente, ¿cómo se trabaja al trabajar esas dos librerías que instalamos? Hay que colocar la etiqueta que se llama Canvas, bar chart, y colocar estas etiquetas que se llaman dataset, labels, option, plugins, legend y chart type. Chart type básicamente me va a definir el tipo de chart o el tipo de gráfica que quiero hacer. Recuerden, trabajan con base a chart. Entonces, chart types tiene varias. Yo hice uso de esta bar chart, ¿sí? Entonces, bar chart type hay que colocar. Bar chart legend es para que salgan las etiquetas con las leyendas, estas que aparece aquí. Este es el número 65. En el eje X son años y en el eje Y son valores que van desde 10, desde 0 hasta 100. Entonces, básicamente, el plugin es bar chart plugin, ¿sí? Que es el tipo de gráfico. Bar chart option, ya vamos a ver qué es. Y los labels, que es para que se habiliten qué tipo de labels. Estas que ven aquí, dentro de doble comillas, son variables que van a definirse en la parte lógica. Entonces, simplemente yo copio esto, ¿sí? Con estas etiquetas y lo copio en la vista de esta manera. Entonces, coloco un div, primero un div donde lo encierro todo para que quede de manera ordenada y luego sí coloco la etiqueta Canvas con las diferentes opciones que se me mencionan. ¿Sí? Está acá. La única que estaba trabajando ahora y no alcancé a terminarla es esta Colors. Y esta de Colors es para darle color. Uno puede configurar también el color de las barras. Bien, entonces una vez ya tengo este Canvas que tengo acá, entonces vamos a ir a la página lógica que es en privado.page
Y básicamente las diferentes opciones, vamos a ver la opción que dice TypeScript. Entonces, en la opción TypeScript me dice cómo debo llamarlas. ¿Sí? La documentación no está muy completa porque básicamente ya esto no se dice, por ejemplo, solamente se dice varchar type igual a var. Voy a mencionarlo acá. Aquí están todas las variables, por ejemplo, el varchar type, debo definirlo acá. Yo lo definí tipo público y lo definí var, que es muy diferente a como lo mencionan acá, que dice que debe ser char type, porque no está actualizada esta página tampoco con la última directiva que se actualizó. Lo mismo varchar labels, ya no lleva esta etiqueta que dice tipo label, solamente debo declarar el label, son las labels que van a aparecer en estas partes, ¿sí? Cuando yo paro sobre estoy sobre cada barra, ¿sí? Estos son los labels que aparecen. Entonces, estos son los labels que son básicamente los años, 2010, 2006, 2007, 2008, 2009, etcétera. Var Legend básicamente lo que hace es habilitar que aparezcan las leyendas. Voy a irme acá. Entonces, Var Legend sigue igual. Luego aparecen son los datos, porque debo cargar los datos con la información. Que este es básicamente el varchar data. Este varchar data es aquí donde aparece dataset. ¿Sí? Varchar data es una variable y esta varchar data tiene una estructura y esa estructura es primero data y los tipos de datos y luego el label, que es el label que le corresponde a ese conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, este es series A o este es series B y estos son los datos y los datos vienen en forma de una regla. Ustedes ven, esto es un JSON, un archivo JSON prácticamente. Entonces, lo mismo, varchar data está aquí, pero se actualizó el ngchar, la directiva, y ya no hay que colocar esta opción que sea tipo char dataset. Entonces, para lo que les decía, la documentación no está muy bien en esta parte. Y esta parte de char colors es básicamente la configuración del color. Hasta ahora hay un problema. No sé si la actualizaron, hay que volver a mirar bien, porque no está, digamos, capturando la información del color. Aquí está, ellos tienen en la información de color, tienen char options, que es diferentes tipos de opciones, donde me puedo comentar más acerca en char.js, acá. Entro a la página oficial de char.js y puedo ver las diferentes, digamos, variables. Puedo empezar y leer la configuración. ¿Sí? Realmente el que se instaló el ng.char es para trabajar con base. Por ejemplo, el dataset siempre viene el conjunto de datos con un arreglo. Y vienen algunas opciones como el label. Entonces, en este caso, ya he colocado las variables en la lógica y lo que vamos a obtener es este tipo de gráfico. ¿Sí? Entonces, básicamente, la opción que aparece acá y que dice varchar labels es esta que aparece con la etiqueta char labels en la parte de abajo, que es 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Esto sería el varchar labels y la parte de los datos, pues son los datos que se están visualizando, ¿sí? Y cada vez que yo me paro, digamos en una barra, estoy sobre la barra, el mouse, él sale una etiqueta diciendo 2006 y qué tipo de dato, ¿sí? Yo puedo darle clic y decirle que solamente quiero ver los datos que corresponden a la serie B o los datos o ningún dato. ¿Sí? Puedo también tener estas dos opciones o ambos datos, es decir, que uno es de la serie A y otro es de la serie B. Puedo cambiar también esto, lo que les dije, puedo decir que este es, qué sé yo,
Suponiendo que tenemos sensores que estamos capturando respuestas monitoreando. Entonces, esta puede ser del ritmo cardíaco y esta puede ser, este no es el ritmo cardíaco, este es el electroencefalograma y esta puede ser el de respiración. Entonces, yo puedo tener, vamos a actualizarlo, vamos a ver si actualiza. Y voy a graficar, a ver si toma los datos. Y acá voy a darle a Ioniserve porque estaba suspendido, estaba mostrando algo que ya no estaba corriendo. Entonces aquí de nuevo vamos a correr con estos datos cambiados los labels. Vamos a compilar. Esta librería, para que recuerden, esta es una de las más usadas dentro de la visualización. Acá tenemos lo mismo que habíamos trabajado ayer, que estaba en modo privado. Entonces, simplemente vamos aquí y tenemos los dos labels, que es electroencefalograma no, electrocardiograma y respiración. Entonces, aquí tenemos los dos datos. Este label es solamente para habilitar las etiquetas y vemos cada uno, ¿sí? En esta parte. Los datos, como ven acá, son, aquí los tengo estáticos. Uno puede, básicamente, esto es un arreglo. Esto es un arreglo prácticamente, esto es otro arreglo y siempre deben tener la etiqueta data acompañada con el label, ¿sí? Porque cada label corresponde a un conjunto de datos. Y este es el chart labels, que ese es el que va sobre el eje X. Este es el tipo de dato que yo quiero cambiar. Hay diferentes tipos de datos, vuelvo y repito, desde la información general, él muestra, yo elegí el bar chart, pero si yo quiero ver un line chart, esto sería un line chart, tipo de line chart. Y los labels, si ustedes ven las etiquetas, son muy similares, ¿sí? Lo mismo si voy, por ejemplo, para, esta sería el que acabamos de hacer. Este sería el de Dow Chart, que es como un pie. Y los datos, el formato de los datos puede cambiar un poco, ¿sí? Aquí tengo varios formatos de datos, tengo más de 2 datos, es decir, si yo quiero, yo puedo adicionar otro tercer dato, ¿sí? Porque es un arreglo de objetos en este bar chart. Y puedo decirle que voy a tener ya no solamente 2, sino 3, entonces quizás voy a la temperatura. Y esta es la respiración. Y puedo variar estos datos, ¿sí? Entonces, simplemente lo que yo voy a ver en mi caso ya no sería, esto está corriendo. Vamos, perdón. Vamos a mirar si acá generó algún tipo de error con este tercer dato que se colocó. Esto lo voy a cerrar porque no es este, sino es este que está acá. Entonces, en este vemos el tercero, que es SG, RCP, que es respiración y temperatura, y acá están los datos. Se agrupan por año y agrupado por barra, ¿sí? Entonces, este es un tipo de gráfico que ustedes lo ven mucho, el diagrama de barras, ¿sí? En estadística, ¿sí? Que suelen verlo en esta parte. Otro, con lo que les dije, estos pueden variar. Aquí la información, lo que les dije, no está muy clara porque el color no me lo está aceptando en la configuración, porque yo puedo decirle, chart colors, es un arreglo, y puedo decirle la configuración de cada barra, es decir, que cada barra tenga un background o un color diferente, ¿sí? Pero no lo está tomando, ¿sí? En este caso, no sé si algo no he considerado, te toca más documentarme sobre la parte del chart. Pero esto, pues ya apenas sepa cómo solucionarlo, pues ya se lo subiré dentro del
de la actualización. Bien, no sé si tengan preguntas con respecto. Hoy la clase era, bueno, hoy era algo corta. Era para mostrarles esta parte de visualización de datos usando librerías externas. Otra cosa que se me olvidó es que para hacer uso también de esta librería, hay que colocar en el index.html, como yo importé la librería char, es solamente instalarla y él la instala en Node Modules. Pero en el index hay que colocarla, ¿sí? Porque a la final es un JS lo que él coloca. Entonces hay que colocar en el index.html Node Modules char.js/rc/char.js, que es así como funciona porque es una librería en JavaScript. Esta la tenemos aquí, ¿sí? Y básicamente, a pesar de que la instalación sea NPM, hay que colocarla dentro de donde se vaya a trabajar, que en este caso sería el index.html, ¿sí? Que es el que encierra todos los componentes. Y básicamente, pues, esta librería, como es una librería y es propia de la construcción, entonces hay que saber manejar cada una de las etiquetas y las formas de cómo se trabaja, ¿sí? Entonces, acá está la documentación. Esta documentación está muy completa, pero está más orientada hacia la documentación de JavaScript, no hacia una documentación de ser un módulo de Angular, ¿sí? Entonces, por eso la documentación que van a encontrar quizás va a estar desactualizada y no con las últimas versiones. Este también trabaja animaciones. Vamos a ver si esta muestran algunos ejemplos. Bueno, él no muestra todos. Aquí hay uno de ejemplos, que son las diferentes barras que él puede hacer y dibujar, ¿sí? Es esta parte aquí de colores. Aquí uno puede adicionar dataset, tiene formas de mostrar los diferentes gráficos. Los que más muestran son por bar chart o diferentes por líneas, ¿sí? Entonces es información, otro tipo de gráficas que se muestran, ¿sí? Y son con animaciones también. Entonces por eso él muestra la parte de animaciones. Si ustedes ven, no muestra de una, sino que muestra de entrada como si fuera una animación. Lo mismo, los diferentes tipos de escalas, de opciones, ¿sí? De información. Realmente es una de las librerías más usadas, como les digo, en la parte de visualización de datos. Y que se utiliza mucho y que se está utilizando mucho en la parte de dashboards, en la construcción de dashboards para lo que es data science, ¿sí? Para visualizar datos. Entonces, bien, no sé si hay preguntas al respecto. Voy a